Muy buenos días a todos, bienvenidos al seminario web Acelere su transición y aprenda cómo integrar sus aplicaciones en una arquitectura de contenedores en nube. Mi nombre es Stephanie Guarín y el día de hoy los voy a estar acompañando como moderadora del evento. Para dar inicio les voy a hablar de las empresas que han preparado este espacio para ustedes. Por favor, Ronald, ¿me ayudas con la siguiente imagen? Perfecto, gracias. Como les comentaba, les voy a compartir las compañías que han preparado este espacio para ustedes. Son dos equipos que han unido sus conocimientos y habilidades para suministrar servicios y soluciones robustas a todos sus socios y aliados. En primer lugar, tenemos a Tixar. Es una compañía que crea soluciones tecnológicas que se ajustan de forma flexible a sus necesidades, generando ventajas competitivas en su sector. Dentro de su red de partners se encuentran WS2, Red Hat, 42 Crunch, y por otro lado tenemos a iCloud 7, una compañía que disponibiliza un ecosistema tecnológico que entrega servicios de computación en la nube, desarrollo de software, analítica y machine learning y los invita a unir talentos para crear cosas increíbles. Dentro de su red de partners se encuentran Amazon Web Services, Microsoft Azure y Docker. Perfecto. Vamos a compartirles la agenda del evento. En primer lugar, vamos a hablar de los beneficios de la modernización de aplicaciones. Vamos a continuar con la exposición de un caso de negocio, seguido de la explicación de la arquitectura base del caso de negocio que se va a abordar. Vamos a continuar luego con la explicación de la metodología de migración a la nube. Vamos a hablar también del impacto y los esfuerzos que conlleva estas iniciativas de migración. Continuaremos con las características de las aplicaciones modernas, pilares de las aplicaciones modernas, una explicación y exposición de la arquitectura propuesta para la migración. Vamos posteriormente a hacer una presentación de la demostración del caso de negocio expuesto previamente y finalmente vamos a abrir un espacio para responder a las preguntas de nuestros asistentes. Antes de dar inicio con la explicación o con la exposición de nuestros panelistas, queremos que este sea un espacio muy interactivo, por ende vamos a habilitar unas encuestas para que por favor entren ustedes y puedan acompañarnos a responder ciertas preguntas. Perfecto. En pantalla les estamos compartiendo la primera pregunta y es la siguiente. ¿Tienen aplicaciones tradicionales que quieran modernizar y llevar a la nube? Dentro de las opciones de respuesta están: mis aplicaciones necesitan ser modernizadas pronto, mis aplicaciones están listas para ser llevadas a la nube y tercero, ya estamos en la nube, pero mis aplicaciones necesitan ser modernizadas. Vamos a dar un espacio de unos segundos para que puedan todos nuestros asistentes dar respuesta. Perfecto. Listo. Gracias. Gracias por compartirnos su votación. Vamos ahora sí, finalmente a iniciar con nuestros panelistas. En primera instancia tengo el gusto de presentarles a Andrés Pisa. Él es el director ejecutivo de Tixar y nos va a hablar de los beneficios de la modernización de aplicaciones, del caso de negocio y de la arquitectura base. Te cedo la palabra, Andrés. Vale, Stephanie, muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos, ya que sabemos que muchas personas nos están viendo desde diferentes lugares. Entonces, bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy a esta sesión. Bueno, inicialmente queremos mostrarles unos beneficios y quisimos empezar por aquí debido a que, pues, si bien es cierto, las organizaciones tienen un sinfín de soluciones en sus ambientes y vemos la necesidad o la capacidad de poder adaptarnos a nuevas tecnologías como tal, pero no es tan sencillo tratar de vender esa idea a nuestros stakeholders. Y eso se da pues porque somos muy técnicos y lo que queremos en este espacio es tratar de mostrarles los beneficios desde el punto de vista de negocio que puede una organización obtener al tratar de modernizar sus soluciones en un ambiente cloud como tal.
Y pues, como les digo, eso es lo que buscamos, que estos beneficios se vean más desde el punto de vista de negocio que obviamente durante la explicación vamos a contarles muchos beneficios técnicos, pero que creemos el impulso va a estar dado más desde el punto de vista de negocio. Dentro de esos beneficios encontramos que uno de ellos es la adaptación a una nueva era tecnológica. Tal vez en las organizaciones el 80% de las soluciones que existen son soluciones monolito, que fueron concebidas y diseñadas con una arquitectura y con una tecnología específica y que claramente suplen unas necesidades, pero que al tratar de interconectarlas o a que funcionen dentro de un ecosistema con otras tendencias tecnológicas como microservicios, contenedores, o tal vez integración continua o libre continuo, pues es muy difícil. Eh, Me atrevería a decir que en muchas circunstancias eso es casi imposible. Entonces, la capacidad que yo tengo de tomar la solución que hoy tengo en mi sistema y la puedo modernizar, pues estoy ampliando mi ecosistema para que funcione con un sinfín de estas tecnologías, para que pueda usar inteligencia artificial, IoT y demás, para que pueda avanzar y pueda funcionar en un ecosistema mucho más grande que en ese ecosistema en donde funciona como un monolito y que de cierta manera no permite explotarse más. Otro, y tal vez el que más le interesa a los que son los financieros o los estrategas de las áreas administrativas de las organizaciones, es el tema de disminución de costos. Y este está aislado desde los costos de infraestructura y los costos operacionales, ya que van los dos de la mano, siendo los costos operacionales los que más se ven beneficiados como tal en las organizaciones. Que si bien yo hago una transición de mi infraestructura física o mis data centers virtualizados a la nube, pues claramente ahí empiezo a hacer una optimización, ya que empiezo solo a incurrir en los gastos que están en el uso como tal. Desde el punto de vista operativo, pues me estoy beneficiando desde los tiempos de desarrollo que estoy usando, desde los equipos de trabajo con los especialistas que están realizando cada uno de los desarrollos y desde los equipos operativos. Entonces, toda esta suma de costos que me están desgastando de cierta manera, yo los veo en unas variables y en unos porcentajes que se los voy a mostrar en una diapositiva un poquito más adelante, que me generan esa disminución y que se ven como ese valor agregado para poder empezar a modernizar mis aplicaciones. El siguiente beneficio es el de crear o mejorar una nueva experiencia para el cliente. ¿Y este de qué se trata? Básicamente, los usuarios actuales o los clientes están haciendo una demanda mucho más alta de la información. Y esa demanda que sea de la información es porque quieren estar todo el tiempo conectados, requieren acceder en cualquier momento, requieren acceder desde cualquier canal, desde una aplicación móvil, una aplicación web, redes sociales, un IVR y demás, pero al tener mi solución, no sé, en una SPX, en un JSPX, un Visual Basic Form, pues es imposible prácticamente darle esa capacidad al usuario de promover los datos para que los pueda acceder y para que los pueda tener de una forma fácil y asequible. Entonces, ese beneficio estaba en que yo suplo esa demanda de los usuarios para que vean la información y de esa misma manera, pues yo podría atrás empezar a analizarla y monetizarla. El siguiente beneficio es que yo promuevo la innovación. ¿Cómo promuevo la innovación? Pues básicamente estoy haciendo que mis equipos de trabajo se dediquen a lo que tienen que hacer. Generalmente la innovación es un ítem o un valor o un porcentaje de presupuesto que se da a las organizaciones, pero cuando se asignan esos presupuestos de innovación, digamos, no es el más grande, por así decirlo, o comúnmente no lo es. Y si yo asigno un porcentaje de ese presupuesto de innovación a una solución monolito en donde generalmente los desgastes para hacer cosas, para hacer el mantenimiento y crear o evolucionar son muy largos, pues no se ve el valor como tal. Sin embargo, cuando yo la modernizo, toda esa capacidad desde la inversión que estoy dando en innovación y el tiempo que me va a demorar, pues se ven unidos y me permiten hacer mucho más cosas. Puedo hacer mucho más productos y servicios mucho más rápido. El siguiente beneficio es que incrementa la seguridad. ¿Cómo incrementa la seguridad? Pues básicamente el 90% de las soluciones que existen en los ecosistemas tecnológicos de las organizaciones tienen un modelo de seguridad tradicional, que es un single sign-on basado en un usuario y una contraseña. Y ahí para allá algunas compañías tienen unos niveles un poquito más altos, pero ese es el estándar, generalmente es ahí.
y es un estándar de seguridad muy limitado, muy básico, me atrevería a decir yo. Cuando yo modernizo mi solución y la tengo en un ecosistema mucho más grande, yo puedo empezar a colocar seguridad desde el mismo ingreso, pero de una forma mucho más eficiente. Puedo colocar modelos de autenticación adaptativa o de múltiples factores de autenticación a mi solución o a todas las soluciones que estén dentro de mi organización. Puedo colocar seguridad a nivel de mis APIs, puedo colocar modelos, protocolos, usuarios con permisos para que cuando vengan a hacer los consumos a partir de las APIs tenga un mayor nivel de seguridad. Puedo colocar seguridad a nivel de los datos, que es un valor mucho más eficiente, y puedo darle permisos para que las personas, los usuarios que realmente lo requieran, puedan acceder a ese dato. Y puedo colocar toda una línea de trazabilidad y de seguimiento en cada una de las capas de la solución para que pueda conocer dentro de una operación por dónde pasaron los datos, cómo fueron realizados, cómo fueron modificados, de ser el caso, o hacer transformaciones, y eso me permite que mi mayor nivel de seguridad sea mucho más alto. Los beneficios también dan a aumentar la productividad, porque estoy aumentando que mi equipo como tal y mis equipos de desarrollo como mis equipos de infraestructura de operaciones se dediquen especialmente a lo que tienen que hacer, a desarrollar cosas nuevas, a crear cosas nuevas, y el otro equipo simplemente a mantener la operación. Entonces, esos son los beneficios que quisimos compartir con ustedes el día de hoy, que como les indico, pues están más desde el punto de vista de negocio. Y aquí quiero sustentar desde el punto de vista de porcentajes o indicadores cómo esos beneficios se pueden presentar a mis stakeholders para que vean el valor de una solución que yo crea que debe ser cambiada porque me está generando muchos problemas a un nuevo entorno. El primero es el de disminución de costos, en donde está basado en un estudio que hizo AWS a las principales compañías de Estados Unidos, en donde quisieron comparar las soluciones de forma on-premise que tenían ellos con las soluciones que han modernizado en un periodo de 5 años, y pudieron determinar que el 54% era un ahorro que se podría llegar a dar en esa evolución o esa modernización de sus aplicaciones. Es realmente un porcentaje altísimo, 54% de una inversión, pues es brutal casi. Y se da en tres variables. La primera variable es como la más básica o la normal, que es la de la infraestructura. Entonces yo estoy ahorrando el dinero en infraestructura porque no estoy comprando, digámoslo así, infraestructura física, licencias y demás. Estoy dejando de hacer inversiones en mi APEX, y las voy a hacer más en mi CAPEX, y las voy a hacer más en mi OPEX. Entonces empiezo ahí a tener la primera victoria, decir, mire, desde el punto de vista de infraestructura empiezo a tener ahorros, pero no solo en eso, empiezo a tener ventajas y disminución de costos en el tiempo que pierden mis equipos de trabajo, que es donde está el mayor porcentaje, que es el que se representa aquí en amarillo, del tiempo de pérdida que usa mi equipo de trabajo haciendo cosas o apagando incendios. Y por último está la tercera variable, que es el tiempo o las pérdidas que llegan a la organización por improductividad o por que un sistema se cayó o porque un sistema presenta retrasos o no es eficiente en los tiempos de respuesta, que es súper interesante medir eso, porque cada vez que un sistema se cae o cada vez que un sistema no representa el valor en tiempo real al negocio, pues lo trataron de medir y llegaron a que junto con esas tres variables puede una organización llegar a disminuir costos en un 54% para modernizar sus aplicaciones. Ya la siguiente está enfocada al tema de productividad, que es en un conjunto de elementos para dar ese beneficio, en donde pudieron concluir que el 24% de los desarrolladores incrementan su productividad, van a ser mucho más productivos en la creación de soluciones o de activos digitales. Crearon un análisis que es bien interesante, y es que se puede multiplicar o crear un factor multiplicador de creación de cosas. Ese factor es por 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo en el año como organización creaba 2 aplicaciones, ahora ya no voy a crear 2, sino voy a crear 4. Si dentro del año yo desarrollaba 10 nuevas características o hacía 10 mantenimientos de mi solución, ya no voy a hacer 10, sino voy a hacer 20. Entonces, duplicaron su capacidad al poder modernizar sus soluciones. Los desarrolladores van a ser un 49% mucho más rápidos en la construcción de cualquier solución dentro de un marco de arquitectura de modernización.
y son 56% mucho más rápido para las mejoras o para las nuevas características. Nótese que el porcentaje de incremento entre creación de nuevas características y el de desarrollo nuevo son diferentes y es mucho más rápido el de la creación de nuevas características, ya que al tener todo un ecosistema definido, por ejemplo en microservicios, donde las particularidades del negocio las tengo tan pequeñas, las puedo reusar y hace que yo sea mucho más rápido. Y pues el que tiene el mayor porcentaje, que es el de que genera mucho valor, es el del 64% para todo el tema de despliegues. En la medida que yo automatizo toda esa línea o ese supply chain para desplegar, pues voy a ser mucho más rápido y ahí se genera un valor muy interesante. Eso era lo que les quería contar de primera mano. Ahora quiero compartirles un caso de negocio en donde empezamos a trabajar con un cliente y tratamos de plantear y entender como sus necesidades para cambiar la forma en que estaban haciendo las cosas como tal al interior. Nuestro cliente pues es un cliente del sector público, es un cliente que tenía un modelo de sistemas heterogéneos en donde la mayoría de sus sistemas eran sistemas silo. Todos sus sistemas estaban básicamente en diferentes tecnologías tradicionales como .NET, Java y PHP, en donde predominaba la mayoría en .NET, que estaban en ASPX, en Visual Basic, en SQL Server y demás, con un modelo en donde su lógica desde la interfaz de usuario, su capa de negocio y su capa de datos estaban en un solo componente o en una sola capacidad y pues les generaba de cierta manera muchos problemas. ¿Qué tipos de problemas les generaba? Pues al tener una cantidad de sistemas no tenían la capacidad de conectarse entre sí, interoperar entre ellos. Cada vez que querían hacer un ajuste nuevo o una nueva funcionalidad, pues era un tiempo muy largo el que necesitaban y les generaba a veces muchos sobrecostos. Esos sobrecostos estaban asociados a los tiempos que requerían de más o porque se necesitaban hacer muchos mantenimientos y soportes de nuevas funcionalidades. En la medida que necesitaban crecer, porque la entidad estaba operando y estaba prestando más servicios a otras entidades u otras áreas, pues los tiempos de respuesta de la solución para incrementar o para soportar lo que llegaba de la operación eran muy altos. Entonces, pues teniendo como todas estas premisas, todos estos cambios que tenían, pues nos reunimos con ellos y tratamos de hacer como un planteamiento para tratar de llevar a un camino nuevo la entidad. Nuestro planteamiento, nuestra solución fue hacer una consultoría que nos permitió decirles que debíamos cambiar la forma en cómo estaban haciendo las cosas. Debíamos empezar a irnos a un concepto de nube, pero no en un concepto como lo hace tradicionalmente muchas organizaciones de UNIAS, es ir a poner la infraestructura ya, hacer mi aplicación como está aquí, pero ponerla ya. No, quisimos ir un poco más y tratamos de llevarlos a que se le explotaran mucho más las capacidades y las bondades que tiene la nube para que sus soluciones se empezaran a cambiar. Y planteamos un concepto totalmente de modernizarlas. Vamos a modernizar muchas cosas y vamos primero a empezar en definir una arquitectura y un concepto de hablar en APIs. Vamos a hablar solo de APIs, vamos a hablar y vamos a irnos a que todo sea basado en APIs. Entonces definimos una solución en donde el ecosistema empezó a hablarse de APIs y que permitiera generar una interoperabilidad entre todos los sistemas de la entidad. También definimos y dijimos, bueno, ¿cuáles son las soluciones que tienen y qué más problemas les representan? Identificando esos 3 problemas que les contaba hace unos minutos, en donde el tiempo para hacer cosas nuevas era muy complejo, las indisponibilidades que se presentaban eran pues brutales, los esfuerzos para operar la solución, los tiempos de respuesta operativos de la misma solución eran altos y las priorizamos y escogimos 3 soluciones. De las 3 soluciones que tomamos, básicamente nos enfocamos en tomar una que tuviera un gran valor, una que tuviera un valor medio y un valor pequeño para la entidad. Y de ahí definimos una arquitectura descentralizada enfocada 100% en microservicios y tomamos de cada una de ellas las capacidades de negocio dentro de los microservicios para que fueran mucho más fáciles y mucho más rápidos los desarrollos. Entonces desacoplamos toda esa capacidad y la montamos a la nube. Una vez hicimos todo este trabajo,
en conjunto con el cliente, pues ahora ellos tienen todo un ecosistema completo en donde tienen su nube, tienen una capa de contenedores, tienen una capa de integración, una capa de servicios, una capa de APIs y sus tres soluciones modernizadas bajo este ecosistema para brindarle mucho más eficiencia y dejar de lado como todas las problemáticas que tenían. Aquí quiero compartirles unos de los resultados que están desde el lado de la entidad, en donde pues ellos empiezan a ver el valor. Dentro de ellos podemos encontrar que empiezan a mejorar sus procesos de negocio internos, empiezan a ser mucho más eficientes y a quitar algunas cosas o algunas actividades que les generaban reprocesos dentro de lo que hacían, ya que van a ser mucho más rápido y se pueden conectar dentro de sus mismas áreas. Empezamos a hablar del concepto de una alineación del negocio. Si bien es cierto, existe tecnología y existe el negocio, pero es muy común, y allá lo vivimos, en donde el negocio iba para un lado y la tecnología iba para otro lado y no se hablaban. Ahora el negocio entiende mucho mejor cuáles son las capacidades tecnológicas que tienen y han visto esa capacidad de adopción de la nube y pues están viendo que pueden crear más productos y servicios en donde los están enfocando para que los usuarios digitales de ellos los empiecen a usar y aplicar. Tienen la capacidad ahora de informar o tener la información para hacer análisis de lo que está pasando. En la medida que no tenían tantos hilos, pues la data que tenían era muy dispersa y ahora ya la pueden analizar a partir desde las APIs o un concepto que se hizo unificado para los datos. Y pues obviamente empezaron a ahorrar muchos más costos porque ya no tienen una serie de herramientas, licencias y de infraestructura en sus data centers, sino que lo tienen allá en nube y pues hay un modelo controlado para que solo se pague por lo que realmente se requiere. Esos eran algunos de los resultados, podría compartirles muchos más, pero creo que fueron los principales que se empezaron a dar allá dentro de la organización. Y pues esto era mi presentación o lo que les quería compartir. Ahora vamos a tratar de ver cómo hicimos esto ya desde un punto de vista mucho más técnico y en un paso a paso desde lo que es una arquitectura, una metodología y pues en una ejecución como tal. Entonces, pues ahora abro la invitación para que Elber nos cuente cómo fue este paso. Muchas Perfecto, gracias, Eliezer, Andrés. te agradezco mucho por la intervención y por toda la valiosa información que nos ha suministrado, Andrés. Vamos a proceder a abrir un nuevo espacio para interactuar con nuestros asistentes con la siguiente pregunta. El caso de negocio o reto que describe Andrés es similar a los retos de tu empresa. Entre las respuestas tenemos las siguientes opciones. Sí, es muy similar. Sí, parcialmente. No, pero es interesante. Agradecemos a todos nuestros asistentes. Procedan con la votación. Vamos a dar un par de segundos más para los que faltan. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a dar espacio a nuestro segundo panelista. Él es Elber Aguilar, director de tecnología de iCloud 7, quien nos va a hablar de la metodología de migración a la nube, impacto y esfuerzo, características de las aplicaciones modernas, pilares de las aplicaciones modernas y arquitectura propuesta para la migración. Te doy la palabra, Elber, gracias. Gracias, Stephanie, y gracias, Andrés. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos acompañen. Ronald, ¿me ayudas, por favor, en la siguiente diapositiva? Precisamente, nosotros con el caso de negocio que nos exponía anteriormente Andrés, nos empezamos a pensar cuáles son esas estrategias o cuáles son esas metodologías que por lo general utilizamos al momento de pensar o mover cargas de trabajo hacia la nube. Las más comunes son las conocidas como las 6 R's, donde empezamos a pensar las aplicaciones desde un punto de vista, bueno, ¿qué hacemos con esta solución, con esta aplicación? ¿Cómo hago yo ese siguiente paso de llevar mi solución a la nube? La primera opción es hacer un rehost, donde simplemente lo que se hace es un lift and shift
es mover mis soluciones tal cual como yo las tengo en mi data center on-premise o en mi data center in locations y las muevo tal cual en un modelo, por lo general IaaS. Muevo yo mis servidores con las mismas configuraciones. Este proceso se realiza de manera manual. Todas las configuraciones, todo el proceso de despliegue es manual, así mismo como el proceso de validación y de transición y de salida a producción. Una segunda opción que se evaluó precisamente para la modernización de estas aplicaciones que nos exponía Andrés, hacer un proceso de replatform. Acá lo que buscábamos es mirar qué servicios que actualmente tenemos ejecutándonos en servidores tradicionales, en servidores ya sea en IIS o en servidores de pronto un poquito con tecnologías desactualizadas o motores de bases de datos, donde me implica a mí hacer una gestión de actualización, mantenimiento de sistemas operativos, las podemos llevar a servicios en nube de plataformas como servicio. En este caso, ya empezamos a ver una serie de beneficios donde podemos empezar a utilizar herramientas para hacer este proceso de migración. Ya los procesos de validación y de transición y de salida a producción se empiezan a automatizar. Una tercera opción que nosotros podemos tener para mover nuestras cargas de trabajo hacia nube es el proceso de recompra. ¿Qué buscamos acá? Es, bueno, validamos el tipo de licenciamiento en el cual el cliente está trabajando. Muchas de las aplicaciones que exponíamos anteriormente manejaban licenciamientos, por ejemplo, licencias de tipo CAL para poder acceder a los clientes al negocio, manejaban licenciamiento de pronto a nivel de bases de datos, a nivel sus mismos sistemas operativos, y es cómo podemos nosotros hacer ese proceso de recompra y llevarlo hacia nube y mirar qué de todo eso nos podemos mover y qué no. La cuarta opción es hacer un proceso de rearquitectura, donde acá nos enfocamos y fue una de las estrategias seleccionadas para nosotros hacer este proceso de modernización de aplicaciones y no solamente hacer el proceso de arquitectura a nivel de componentes de servidores, de bases de datos, sino también el proceso de rearquitectura a nivel de la arquitectura de la aplicación. Y era lo que comentaba anteriormente Andrés. Empezamos a repensar la aplicación y a descomponerla orientada a microservicios, orientada a un ecosistema de APIs que nos permitiera, automatizar todo nuestro proceso de integraciones, de validación y todas las transiciones las pudiésemos ir monitoreando, identificando dónde podríamos hacer mejoras, qué componentes nos resultaba mejor mover o cambiar para que tuvieran el mayor impacto sobre el negocio. Una quinta opción de mover nuestras soluciones hacia nube es hacer un proceso de retención. Y acá con este proceso de retención, ¿a qué se enfoca? Se enfoca que si ya tengo componentes de mi solución o servicios que no veo la necesidad porque ya son de pronto soluciones o de que no le aportan tanto valor al negocio, es simplemente a esas no las modifico, las puedo dejar mientras las reemplazo con un nuevo servicio. Y ya por último, hacer una retirada, simplemente funcionalidades o aplicaciones que definitivamente tenemos, que son aplicaciones legacy, con tecnologías de pronto bastante obsoletas, le hago una retención o la retiro de mi stack como tal de tecnología. Entonces, acá vamos a ver cuál es el esfuerzo que nos implica cada una de estas metodologías que discutíamos anteriormente para hacer nuestro movimiento a la nube. Si bien vemos, las que nosotros nos enfocamos para nuestro caso de negocio fueron hacer un proceso de replatform y de rearquitectura, nos implican un mayor esfuerzo a nivel de tiempo y costo, pero nos dan también una mayor oportunidad de optimización. ¿Esto a qué nos lleva? Cuando nosotros hacemos procesos de replatform, en el caso, por ejemplo, de bases de datos, donde yo tengo que estar manejando licenciamientos por cores, tengo que estar pendiente a la actualización, al parcheo de mis sistemas operativos, eso implica unos costos operativos bastante altos a la organización, pero cuando yo los llevo a nube, donde yo voy a consumir bases de datos como servicio, ya yo me dejo de preocupar por ese tipo de cosas y me concentro más en cómo poder optimizar esa base de datos. Me dejo de preocupar también por la gestión de mis backups,
me dejo de preocupar por esos parcheos del sistema operativo, me dejo de preocupar por el licenciamiento por cores, que a veces esto puede representar un gasto bastante amplio. Y lo mismo pasa cuando nosotros hacemos el proceso de refactorización o de rearquitectura dentro de mi solución. Si bien me va a implicar un costo o un tiempo al inicio un poquito más alto, al momento de llevarla o moverla a la nube, al tener yo mi arquitectura orientada ya a microservicios, Ronald, si quieres, devuélvete un poquito, por favor. Yo puedo tener ya allí un control mucho más exacto y voy a estar pagando por el uso que le estoy dando a esos recursos en específico. No voy a tener de pronto infraestructura sobreaprovisionada, que por lo general pasa mucho, donde tenemos sobreaprovisionamiento de almacenamiento, sobreaprovisionamiento de procesador, y acá ya con estos procesos de rearquitectura voy a poder tener un mayor ahorro a nivel de costos. Ahora sí, Ronald, si quieres. Ahora, bueno, ¿cuál es ese enfoque que deben tener las aplicaciones modernas y cuál fue el enfoque que nosotros implementamos precisamente para llevar estas soluciones de nuestro cliente hacia nube? Ronald, el primer enfoque, la primera característica que buscábamos era acelerar la entrega de los nuevos servicios de alta calidad. Es decir, que estemos entregando servicios, dejemos, como nos compartía Andrés anteriormente, cuando se va a lanzar un nuevo release, una nueva versión de una aplicación de estas legacy, el proceso de actualización o el proceso de salida de producción tarda a veces meses, años en algunas ocasiones, lo cual se vuelve algo inviable por la era en la cual nos estamos moviendo. Entonces, cuando estamos llevando o actualizando una aplicación, estamos buscando modernizar, tenemos que enfocarnos mucho en cómo vamos a acelerar esa entrega de esos nuevos características, de esos nuevos features a nuestros clientes, a nuestros usuarios. La segunda característica es cómo vamos a simplificar la gestión de los entornos. Y acá nos enfocamos mucho a precisamente los temas de sistema operativo, cómo voy a estar yo mirando los temas de escalabilidad, de elasticidad. Un tercer punto, cómo vamos a reducir el impacto en los cambios en el código. Es decir, cómo nosotros desde nuestro entorno, si sale un nuevo release, cómo lo vamos a controlar, cómo va a ser ese proceso de pasar de mi fase de desarrollo a mi fase de pruebas o a mi fase de build, a mi fase de test y a mi salida a producción. ¿Cómo podemos automatizar otra característica es buscar automatizar las operaciones dentro de mi flujo de despliegues? La quinta y bastante importante y es cómo podemos obtener la información sobre los recursos y las aplicaciones que estamos en este momento creando, interactuando. Aquí es muy importante porque al tener aplicaciones orientadas a microservicios y orientadas a APIs, es muy importante conocer qué está pasando dentro de cada uno de mis componentes, poderlo estar monitoreando para así mismo implementar mejoras al proceso y que nos permitan a nosotros también tener una trazabilidad de qué está pasando con nuestra información, que eso aquí es una parte importante. Y ya por último, tenemos que estar pensando en cómo vamos a proteger a nuestros clientes y al negocio desde el punto de vista de seguridad, ya sea a nivel de compliance de negocio, regulaciones, cómo voy a proteger yo mi acceso a esa nueva solución, cómo voy a proteger yo, si bien tengo todos mis procesos automatizados, cómo los protejo y cómo los protejo en nube. Es una parte bastante importante que debemos tener al momento de modernizar nuestras aplicaciones. ¿Quieres, Ronald, me ayudas? A través de la integración continua y a través de despliegue continuo, nosotros podemos acelerar la entrega de los nuevos servicios de alta calidad. Lo que comentaba anteriormente, podemos pasar de entregar nuevas características o actualizaciones de nuestras aplicaciones legacy de meses a poder entregar diarios, nuevos features, nuevas características a través de la integración continua y el despliegue continuo. A través de tecnologías serverless,
En este caso, nosotros ya más adelante les expondremos qué servicios utilizamos para hacer esta modernización del caso de éxito que estamos presentando. Podemos simplificar la gestión de los entornos. Y es decir, acá ya nos vamos a dejar de preocupar sobre dónde se está ejecutando nuestro código, nuestra solución, y nos vamos a estar enfocando más en cómo podemos crear nuevas características que le aporten valor al negocio. A través de las arquitecturas orientadas a microservicios, reducimos el impacto en los cambios en el código. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que si yo tengo que hacer una nueva actualización, tengo que realizar una nueva publicación, tengo que lanzar un nuevo servicio, si ya mi arquitectura la tengo orientada a microservicios, yo puedo simplemente afectar a ese solo componente y no afectar a todo mi stack tecnológico, lo cual me va a dar mayor agilidad. Si llega a fallar también uno de esos componentes, mi solución va a seguir funcionando y voy a estar garantizando también temas de continuidad. A través del modelado de aplicaciones e infraestructura como código podemos automatizar las operaciones. Una parte muy importante, cuando estamos pensando en nuestro proceso de migración a nube o estamos pensando en procesos de integración continua, es imperativo que tengamos dentro de nuestro radar que la infraestructura en nube yo la debo tener ya pensada para que se despliegue o la pueda hacer desde el mismo repositorio, desde donde el equipo de desarrollo está trabajando, obviamente cumpliendo con todos los estándares que se definan dentro de la organización, para que estos componentes se vayan lanzando y creando a medida que así se vaya necesitando, de manera automatizada. Una parte importante que nos brinda la observabilidad es que vamos a obtener esa información de los servicios y de las transacciones y lo que está pasando con cada uno de mis componentes. Dentro de la solución y el caso de éxito que nosotros presentamos precisamente, tenemos una capa donde tenemos un API Gateway donde controlamos todas las peticiones a los distintos servicios y podemos saber qué usuarios, cuándo lo hizo, qué información está requiriendo, qué servicio está dando respuesta, cuáles son mis tiempos de respuesta, de pronto si tengo algunos delays, y eso me va a permitir a mí con toda esta información poder mejorar mi solución, poder mejorar la experiencia de mis usuarios finales, que en estos momentos la experiencia del usuario final toma mucho más relevancia que lo que veíamos anteriormente. Y por último, con la seguridad end-to-end ajustada a los compliance, lo que comentaba anteriormente, podemos proteger a nuestros clientes y al negocio. Pasa muy seguido que dependiendo la industria en la cual nos estemos moviendo, existen algunas regulaciones y algunos puntos y hitos a nivel de seguridad y a nivel regulatorio con los cuales nosotros debemos cumplir. Esto en nube nos lo permite implementar dependiendo el área o la vertical de negocio en la cual nos movemos, y vamos a estar siempre garantizando que toda la información de nuestros clientes va a estar segura, toda la información del negocio va a estar segura, y también esa comunicación entre los distintos componentes va a estar asegurada, ya sea porque estamos encriptando la información entre las distintas etapas. Ronald. Ahora bien, cuando estamos hablando de modernizar estas aplicaciones, tenemos que enfocarnos en los tres pilares fundamentales para las aplicaciones modernas. Como les comentaba anteriormente, la integración continua. Ronald, si quieres me ayudas, por favor. Siguiente. Con la integración continua, nosotros nos enfocamos en 2 de los 4 stages de todo nuestro proceso de despliegue. Y es en cómo vamos nosotros a controlar nuestros source, nuestros repositorios de código, cómo vamos a estar manejando. Esto lo podemos hacer ya a través de un Git, a través de distintas herramientas, ya sea que tengamos nuestros repositorios privados o los tengamos en cualquier otro proveedor o tercero. Vamos a estar controlando con la integración continua ese source, y vamos a estar controlando la etapa del build, donde yo voy a estar construyendo y compilando mi solución. Voy a estar construyendo también mis contenedores para pasarlos ya al siguiente stage, que viene siendo ya sea de QA o su salida a producción, dependiendo
cuáles sean esos procesos que yo determine dentro de mi organización. Si quieres, Ronald. El segundo pilar es el despliegue continuo, en donde ya acá lo que buscamos es, una vez con la integración continua que tenemos ya automatizada, tenemos definido nuestro SOR, nuestro build, con el despliegue continuo buscamos automatizar a las otras dos fases, y es que nuestro proceso de test, de QA, se haga de manera automática y esa salida a producción sea lo más transparente posible para nuestros clientes y que haya la menor intervención humana posible. Obviamente, acá, dependiendo del modelo de negocio que lo estemos trabajando, vamos a, en algunas ocasiones, a tener algunos procesos de validaciones manuales o de autorizaciones dentro del flujo entre la salida, entre mi proceso de QA y mi salida a producción, que es muy importante allí revisar. Nuestro tercer pilar, que es ya la infraestructura como código, busca automatizar y arropar todos los anteriores, las anteriores etapas que veíamos. Si bien nosotros para poder tener nuestro source necesitamos crear un repositorio de códigos, ya sea sobre GitHub, sobre CodeCommit, sobre GitLab o sobre el mismo Azure DevOps, tengo que configurar esos servicios. Lo mismo, tengo que configurar mis servicios donde tengo que hacer el compilado de mis soluciones, mis servicios donde tengo que hacer el proceso de QA y obviamente mi infraestructura de producción. Con infraestructura como código, yo lo que hago es que ya todos estos procesos ya los tengo definido a través de plantillas, ya sean plantillas, en el caso, por ejemplo, de AWS, que es donde estamos, donde trabajamos este caso de negocio. Lo hacemos a través de CloudFormation o podemos utilizar también plantillas, ya sea con Terraform, que es otro de los clientes que nos permiten crear estos stacks de infraestructura como código y poder automatizar nuestro proceso de despliegue. Acá ya vamos a entrar un poquito teniendo en cuenta todas estas características, toda esta metodología que revisábamos anteriormente de cómo hicimos nosotros para llevar estas soluciones de nuestro cliente hacia nube, una arquitectura base que se utilizó para todo el proceso, donde vemos implementadas los distintos, tanto los tres pilares que veíamos y las principales características al momento de modernizar las aplicaciones. Vemos aquí un flujo de integración continua donde tenemos unos repositorios de código dentro de CodeCommit. Ese repositorio lo podemos tener, como les comentaba, dentro de GitHub, dentro de GitLab, dentro de Azure DevOps. Y tenemos CodePipeline que nos va a permitir a nosotros orquestar todo este proceso. Una vez se va a lanzar un nuevo release, una vez se va a salir una nueva característica, CodePipeline se encarga de tomar ese nuevo feature, enviarlo a CodeBuild, donde voy a construir, a compilar esa aplicación y en este caso contenedores, y los voy a registrar dentro de mi repositorio privado de contenedores, que esto puede estar también almacenado dentro de un Docker Hub. En este caso nosotros utilizamos Amazon Elastic Container Registry y a través de mi Code Deploy los enviábamos hacia Amazon Elastic Container y estamos utilizando allí también algunos servicios de administración de clústeres de contenedores que es Amazon Fargate. Si vemos acá, estamos en una capa mucho más arriba, tenemos el API Gateway, que es el que nos controla todo el flujo de tráfico. Ya Ronald más adelante nos va a exponer cómo es la interoperabilidad dentro de cada uno de estos componentes. Estamos garantizando también alta disponibilidad a nivel de base de datos. Estamos realizando réplicas de lectura sobre distintas zonas de disponibilidad dentro de nube. Estamos utilizando servicios de notificaciones a través de mensajes de texto o a través de emails a los distintos stakeholders que participan dentro del proceso de integración continua. En este caso, si lanzamos un nuevo release y necesitamos estar notificando al equipo de QA para que haga alguna autorización,
automáticamente se envía esta notificación, así mismo como a los stakeholders del negocio. Tenemos también componentes de monitoreo, donde podemos estar viendo qué está pasando a nivel de distintos componentes a través de CloudWatch, a través de Cloud Trial. Tenemos también componentes a nivel de qué está pasando a grandes rasgos con mi arquitectura, con AWS Config, donde vamos a ir viendo y vamos a definir cuáles son, digámoslo así, los estándares que mi arquitectura debe cumplir, y toda la parte de administración de acceso y seguridad, integrando temas de Active Directory y IAM, y algunos temas con roles. Entonces, básicamente, esta es una arquitectura base con la cual nosotros empezamos a hacer esa modernización de las aplicaciones que nos exponía anteriormente Andrés, y cuál fue el proceso que implementamos para modernizarlas y llevarlas hacia nube. Ahora los dejo precisamente con Ronald, que pues nos va a ayudar y nos va a explicar un poco más a profundidad cómo funcionan estos componentes. Gracias, Elber, por tu exposición. En efecto, vamos a continuar con Ronald. Primero vamos a lanzar la tercera encuesta del evento para que por favor todos nuestros asistentes nos colaboren con la respuesta. La pregunta es, ¿qué opinas de la arquitectura propuesta para la migración? Entre las opciones de respuesta están, ¿es óptima? ¿Tengo algunas inquietudes? ¿Necesito profundizar en el tema? Vamos a dejar unos segundos la encuesta habilitada para que todos nuestros asistentes puedan participar. Gracias. Aún faltan algunas personas por participar en la votación. Vamos a dar un par de segundos más. Perfecto, muchas gracias. Ahora tengo el gusto de presentarles a Ronald López, él es arquitecto de soluciones de Tixar, quien nos va a compartir la demostración del demo, del caso de negocio expuesto previamente. Te doy la palabra. Vale, muchas gracias, Stephanie. Bueno, señores, ahí le voy a poner un poquito de acelerador. Estamos un poquito, digamos, ya restrictos de tiempo. Entonces, iniciemos con nuestra demo. Entonces, vamos a partir de esta demostración es de una vez visualizando nuestro diagrama de arquitectura. Este gran ecosistema, vamos a validar unos puntos clave a medida que vamos recorriendo las diferentes funcionalidades y despliegues que están en esta demo. Vamos a iniciar con nuestro repositorio de código, que estaría ubicado en este punto. Entonces, después de que yo despliego mi código, vamos a ingresar a la plataforma de Code Commit. En esta arquitectura, justamente esta plataforma es la que va a suplir la funcionalidad del repositorio de código. Esta plataforma está basada en Git y contiene todo el repositorio que van del desarrollo que vamos a ver en este escenario. Visualicemos un poco cómo es esta plataforma. Esperen, qué pena aquí. Listo. Entonces, vemos que tiene un poquito esta plataforma y cómo está estructurado el código que vamos a ver dentro de la demo. La estructura está en 3 bloques. Entonces, esos son correspondientes y equivalentes a las capas que hacían parte del monolito original. Una capa de front, que la vemos con este proyecto, Webinar Frontend. Una capa de gestión de APIs, Webinar API Images, que corresponde a una de las plataformas que vamos a ver, y una de las aplicaciones de backend. Dentro de estos repositorios podemos ver algunos patrones que ya se siguen en las otras opciones de repositorios, a otros proveedores, como lo son la vista de código. Aquí vemos todo el contenido que tiene este código. Por ejemplo, aquí podemos ver el Dockerfile con el que estamos construyendo las diferentes imágenes del contenedor. También podemos ver todo el tema, digamos, de pull requests o solicitudes de fusión. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a requerir hacer alguna fusión y tengo un usuario superior, entonces solicito permiso para que este usuario sea revisor y después de que haya una confirmación, pues me fusione mi código
tenemos la parte de confirmaciones de código o los cambios o commits. Entonces aquí podemos ver todo el historial de los cambios que han sufrido este repositorio, que han sido confirmados. Vemos toda la parte de ramas. En este caso, pues solamente tenemos la rama de producción, pero por buenas prácticas se debería estar la rama de desarrollo, la rama de pruebas y la rama de producción, al menos, para, digamos, ya en un ambiente, en un proyecto empresarial, etiquetas de Git y pues diferentes configuraciones. Volviendo al diagrama de arquitectura, tenemos que particularmente el código de la capa de frontend, que es lo que visualizan nuestros clientes, sigue un proceso de despliegue que finalmente va a culminar en que sean alojados en la plataforma de solución que corresponde a S3. Ahora bien, también podríamos determinar que nuestro proceso de despliegue automatizado culmine en un contenedor, pero en este caso vamos a hacerlo en esta plataforma S3. Esta plataforma S3, vamos a verla, corresponde a un sistema de almacenaje de recursos y, como podemos ver, a forma de cubetas o buckets, vamos a ver que nuestros recursos, los recursos que vienen desde el repositorio, han sido desplegados en este punto. Entonces, si navegamos un poquitín, vemos que algunos aspectos de ese código han sido desplegados en este punto. Y notemos que de forma similar a como sería con un contenedor o de pronto con un contenedor de aplicaciones, nos va a suministrar una URL, una ruta de acceso que nos va a permitir acceder a la vista web. Entonces, todo esto está desplegado. Ah, caramba, es que se me atraviesa aquí. Listo. Listo. Entonces, sobre esta vista vemos la interfaz web con la que van a interactuar nuestros clientes. Es un proceso sencillo donde hay una pantalla de autenticación donde se van a ingresar unas credenciales de acceso. Ahora bien, estas credenciales de acceso van relacionados con nuestro segundo gran bloque de la aplicación migrada a la nube, que es el sistema de gestión de APIs, el API Gateway. Vamos al diagrama de nuestra arquitectura y veamos en qué punto se encuentra este producto, que en este caso es un producto de WS2, el API Manager, correspondiente al API Gateway en una máquina gestionada por la plataforma de AWS Fargate. El API Manager de WS2, en este punto, es una plataforma que es robusta y de varias capacidades. Entonces, rápidamente vamos a hacer un tour por estas funcionalidades. Entonces, anda. Primeramente, pues una de bueno, antes de mencionarles, digamos, el aspecto de las diferentes plataformas web que tiene esta plataforma, hay un aspecto que no es visible para los usuarios, que es como tal la pasarela. Esta pasarela o gateway, toda la información que vaya a pasar por nuestras aplicaciones web va a pasar por este gateway, donde va a ser posible hacerle al flujo de información algunas pequeñas mediaciones o alteraciones o validaciones sobre el código, tales como validaciones como la que sería una estructura del contenido o transformaciones de formato. Hagan de cuenta como si fuera un pequeño boot de integración. En un enfoque de microservicios, como estamos viendo, estamos en la capacidad de implementar lo que vendría a ser micro gateways, perdón, me enredé la lengua, para que actúen como pasarelas para estos microservicios exclusivamente. Las diferentes pasarelas pueden ser configuradas desde uno de los componentes de la plataforma web que ya vamos a ver en un momento. Entonces, volviendo entonces a las plataformas web. La primera que tenemos es una consola de administración, donde vamos a poder gestionar nuestros usuarios de la plataforma, sus permisos, de dónde provienen estos usuarios. Podemos aquí configurarle que, por ejemplo, vengan de un directorio activo o de bases de datos exclusivamente para usuarios. Podemos configurar los proveedores de servicios que van a ser quienes nos permitan administrar los perfiles de seguridad o con qué plataformas externas y de terceros vamos a gestionar todo el tema de seguridad. Y apagar o reiniciar lo que vendría a ser la plataforma como tal. Tenemos un segundo componente web
que es la plataforma de administración. Aquí me voy a autenticar. Entonces, aquí desde este punto nos va a permitir configurar los diferentes micro gateways que van a estar influyendo en por dónde van a ir pasando la información de nuestros microservicios o nuestros servicios. También podemos estipular aquí políticas de estrangulamiento, donde vamos a restringir qué cantidad de peticiones se pueden hacer en las solicitudes. Tenemos unas avanzadas y unas especificadas, por ejemplo, para niveles de suscripciones, que ya vamos a ver en una de las plataformas que son estas suscripciones, y pues básicamente la configuración de analítica y diferentes aspectos. Otra plataforma web que tenemos es la plataforma Publisher. Entonces, desde esta plataforma me voy a autenticar y es donde publicamos las APIs que van a ser protegidas. En este caso, esta es el API que ya vamos a ver que se está protegiendo desde la capa de backend. Entonces, desde este punto podemos definir varios aspectos que se van a tener en cuenta a cómo yo estoy publicando esta API. Le voy a decir los niveles de seguridad, por ejemplo, la configuración de cores para que se puedan entender entre diferentes dominios. Puedo incluir alguna pequeña transformación que se le haga a a la información que pase por esta API. Puedo definir los endpoints, de dónde proviene la información del backend, determinar el ciclo de vida desde su creación o su prototipo, en qué momento ya las publico, en qué momento yo bloqueo estas APIs, en qué momento las vuelvo obsoletas y en qué momento las retiro. Se pueden definir desde el punto de ciclo de vida. Los entornos donde yo le determino el gateway o micro gateway por el que va a estar ejecutándose esta API. Y pues finalmente pues que yo la pueda publicar en la última plataforma, que es el de Portal. Entonces, desde esta plataforma de Portal es donde nuestros clientes van a poder suscribirse y generar los diferentes paquetes de varias APIs que se determinan aquí como aplicaciones, y con esta aplicación pueden generar tokens de seguridad para acceder a las APIs y básicamente actúa como una tienda web para acceder a las diferentes APIs protegidas. Entonces, regresemos al diagrama de arquitectura, donde hay un tercer componente que hace parte de nuestro API Manager, que es el componente administrador de llaves, que está ubicado en este punto. Puede ser instalado por el que tiene por defecto la plataforma, o bien en este modelo de arquitectura, el AWS Key Management Service nos va a permitir, junto a las credenciales de usuario que estén registradas en nuestra User Store, vamos a poder generar los tokens de seguridad asignados a las aplicaciones, de manera que solo con estas credenciales se va a poder acceder a las diferentes APIs en el backend. Tenemos el tercer bloque de repositorio, ya que estamos aquí en este diagrama, que es el no menos importante, el repositorio de las APIs de backend, que son los servicios que pueden ser replicados en el clúster, en este clúster, para acceder a las diferentes funcionalidades en una organización. En nuestro caso, el API es una pequeña aplicación que nos va a permitir acceder a una base de datos de empleados, que permite traer, según su identificador, unos datos de diferentes empleados. Nuevamente, este código pues va a seguir una tubería, el pipeline, que desemboca en que sea desplegado en este clúster. Entonces, este clúster lo podemos evidenciar en la siguiente plataforma que vamos a ver, que es Amazon SS. Esta plataforma, por definición, es un orquestador de contenedores, donde vamos a evidenciar que nuestro clúster contiene diferentes tasks. Entonces, con este proveedor, o en esta solución está en la nube, y si lo equiparamos con otros proveedores, es un concepto que se acerca mucho a lo que vendría a ser un pod. Estos tasks contienen una instancia. Entonces, entremos aquí a uno de los tasks del API levantada. Aquí bajo un poquitico. Con este task
con esta instancia podemos determinar si está ejecutándose efectivamente esta instancia de de ese API y ver los logs con la siguiente plataforma que había mencionado Elber, que es el CloudWatch. Entonces vamos a ver cómo se presentarían los logs en esta plataforma. Aquí dejemos que cargue rápidamente. Listo. Entonces aquí podemos ver qué ha pasado con nuestra API que está en ese contenedor. Volviendo al clúster, entonces volvamos aquí a LSS. Vemos que este tiene un balanceador. Como hay varias instancias o varios tags ejecutándose para ese clúster, entonces hay que hacerle un balanceo. Este balanceo o este balanceador nos va a proveer de la URL que necesitamos para que podamos consumir ya lo que sería el servicio que está desplegado. Entonces aquí dejamos que cargue, aquí el balanceador, aquí está la URL. Entonces aquí ya vamos a poder visualizar el DNS y con esto vamos a poder consultar el API. Entonces aquí hagamos una pruebita rápida en Postman, donde voy a consultar el API que en estos momentos se está escuchando desde ese punto. Entonces aquí ya tenemos la respuesta de nuestro API que está escuchándose desde ese clúster utilizando la URL del balanceador. Entonces, continuemos. Entonces, ya desde este punto, la integración de estas tres capas y repositorios, ya tenemos el escenario completo de funcionalidad que vería el usuario, que es entonces el siguiente. Entonces, S3 nos va a exponer un frontend que es este. Este es el sitio web que van a ver nuestros clientes. Desde este sitio web se va a mostrar una pantalla de autenticación donde se van a suministrar las diferentes credenciales que son validadas desde el API Manager. En este caso, vamos a registrar el usuario que corresponde al que está definido en el API Manager en su User Store. Ahora bien, si el API autentica correctamente, nos va a suministrar un token de acceso y nos va a permitir avanzar a la siguiente pantalla. Si no es un usuario que esté registrado, entonces no nos va a permitir avanzar. Ahora bien, continuemos con el usuario normal. Tras retornar este token y aparece este nuevo formulario, se va a ingresar un parámetro que requiere nuestra API. Y con este parámetro se obtiene la respuesta que nos retornaría directamente el servicio que está expuesto o que está, digamos, como balanceado por el clúster. Aquí, como podemos ver, corresponde la misma respuesta. Bilbo Bargains Burglar, Bilbo Bargain Burglars, finalizando el caso de ejecución. Ahora bien, un aspecto supremamente importante y beneficioso de esta implementación en la nube y que hemos ido tocando implícitamente a lo largo de esta demo es el despliegue continuo, donde son protagonistas pues de esta dinámica tanto pues el code commit que ya hemos visto, como también lo que viene a ser el code build y los diferentes pipelines y tuberías que han sido configurados. Este code build viene a ser equivalente básicamente a lo que sería una plataforma de automatización, como lo es Jenkins, y nos va a permitir, por medio de los pipelines que están definidos, que de manera automática se hagan los despliegues en producción, los cambios en las capas que hacen parte de nuestra aplicación. El caso, por ejemplo, el caso más evidente sería modificaciones en nuestra capa de front. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba, un pequeño cambio. Entonces notemos nuestro frontend tiene aquí esto en español, el inicio de ingresar. Vamos a hacerle un pequeño cambio ahí y ver cómo funciona todo este tema de tuberías y el code build. Entonces vamos a entrar aquí en las fuentes.
App, Share, que es donde está nuestro layout. Y aquí desde el layout voy a cambiar el header component. Voy a editarlo. Entonces aquí ya no me va a decir ingresar, sino me va a decir login. Y la salida va a ser logout. Entonces aquí hago el nombre de autor, Ronald López. Voy a poner aquí mi correo, ronald.lopez@tixar.com. Y voy a hacer un commit de los cambios. Listo. Una vez está hecho este cambio, entonces lo que vamos a ver es que nuestro código del frontend está definido un script que va a ir siguiendo los diferentes pasos de la tubería. Eso se hace con este archivo build-spec.yml, que tiene unas diferentes fases, que son las que va a seguir mi code build. Entonces, si vamos a code build y entramos al pipeline que tiene la parte de frontend, entonces vamos a ver aquí las diferentes ejecuciones que se han hecho y vemos que hay una en progreso. Ese es el pipeline que está afectando que se haga el despliegue continuo y me está básicamente compilando toda la información que está en mi repositorio, siguiendo las diferentes fases que están determinadas en la tubería, en mi build spec, y entonces esperamos aquí que complete todas las fases para ver el cambio ya en nuestro front. Entonces démosle aquí un segundito que se complete esta funcionalidad. Pues digamos que haga la construcción. Con este puntico, que este puntico es el que más tarda. Allí Ronald, interesante precisamente el proceso, ¿no? De las distintas fases que comentabas. Sí, señor. Listo. Entonces aquí refresquemos, vamos al inicio. Refresquemos sin caché para que podamos ver el cambio. Entonces, como ven, aquí ya se afectó el front. Me voy a autenticar para que veamos la siguiente pantalla. Entonces ya en vez de salir, ya me aparece logout. Es un cambio pequeño, pero ahí vemos que automáticamente cuando detecta cambios en el repositorio de código, vamos a poderlos verlos siempre y cuando esté configurado estas tuberías, esos pipelines, se haga este despliegue continuo. Finalizando la demostración, intenté correr lo más posible porque ya estaba corto de tiempo. Y pues eso sería todo por la demo. Perfecto, muchas gracias Ronald por hacernos esta demostración. Previo a continuar disculpen, vamos a continuar con la etapa de preguntas. En este momento queremos que por favor la audiencia o nuestros participantes levanten la mano para que puedan ir escalando las preguntas que tengan acerca de cada una de los conceptos y exposiciones que realizaron nuestros presentadores, nuestros panelistas. Entonces, por favor, si nos pueden levantar la manito para poderles habilitar el audio. ¿No hay preguntas del público? Ok, entonces vamos a proceder a hacer preguntas de parte de nuestros panelistas. Bueno,
Como primera pregunta la tenemos de Andrés Pisa, que les quiere preguntar cuál es la recomendación que podrían dar para iniciar con la modernización de aplicaciones en su organización. Por favor, quien quiera colaborarnos con la respuesta o participar de las respuestas, levante la mano. Creo que tenemos una audiencia tímida el día de hoy. Ok, ¿alguna persona del público quiere colaborarnos o participar de las respuestas a las preguntas que nos han hecho de parte de los panelistas? Prometo que no es evaluación, no va a haber mala calificación. No, nadie quiere compartirnos su apreciación frente a esta pregunta. Voy a lanzar una segunda pregunta por si hay alguien que nos quiera dar su opinión, y es ¿cuál es el nivel de esfuerzo a nivel de costos que que se deben tener presentes para iniciar en la modernización de aplicaciones hacia la nube? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es el nivel de esfuerzo que se debe realizar a nivel de costos para iniciar con la modernización de aplicaciones hacia la nube? ¿Alguno de nuestros participantes quiere dar su opinión? Sí, pues bueno, allí yo te apoyo con esa pregunta y Stephanie, el nivel de esfuerzo a nivel de costos para iniciar un proceso de migración a la nube es prácticamente cero. Nosotros podemos iniciar a probar distintos servicios o distintos componentes sobre cualquier fabricante, ya sea Amazon Web Services, Microsoft Azure, GPC, Alibaba, con servicios dentro de la capa gratuita y vamos empezándonos a familiarizar y podemos ir probando algunas funcionalidades que tengamos de nuestras aplicaciones sobre esta capa gratuita. Entonces, a nivel de costos que vamos a tener dentro de estos proveedores de nube para probar y explorar inicialmente, va a ser prácticamente de cero. Ok, perfecto. Muchas gracias, Elber. De pronto, Andrés, ¿nos quieres colaborar con la primera pregunta que lanzábamos inicialmente? Y es, ¿cuál es la recomendación para dar inicio con la modernización de aplicaciones desde una organización? ¿Nos quieres de pronto ampliar un poco más el concepto y la respuesta frente a este tema? Vale, gracias, Stephanie. Pues yo diría que es meterse en el cuento. Realmente esto es tomar una decisión de beneficios técnicos y de negocios en donde es querer hacer cosas, hacer algo diferente, hacer que las cosas funcionen y empezar a trabajarlo. Así como dice Elber, pues inicialmente los costos son mínimos, en algún momento son cero y en la medida que vaya requiriendo más espacio, pues lo paga como un modelo de servicio. Entonces, yo creo que es más el querer meter al cuento en que se pueden hacer las cosas, que se pueden hacer de una forma fácil y de una forma gradual. Yo creo que no se debe empezar con querer hacer todo, sino que se deben empezar con pequeñas cosas y esas cosas pequeñas que se empiecen a hacer, ir mostrándolas con el tiempo a sus stakeholders para que vean el valor de lo que se está haciendo y de esa misma manera, pues, tomar otras nuevas acciones o otros nuevos temas como para hacer o empezar a migrar cositas pequeñas. Perfecto. Tengo un par de preguntas que nos escalan nuestros asistentes para que cualquiera de ustedes las puedan responder. La primera es, ¿cuál es el nivel de esfuerzo? Perdón, esa no es. La primera es, ¿cuál es es necesario usar todos los componentes mostrados en la arquitectura de referencia o pueden ser usados algunos específicos? Yo allí les comento, no necesariamente se van a utilizar los mismos componentes, esto va más que nada ajustado al tipo de negocio y al tipo de aplicación que queramos mover o la carga de trabajo que se quiera mover hacia la nube. En ocasiones podemos estar utilizando, como veíamos ahí, contenedores o podemos utilizar soluciones tipo Lambda que también son serverless. Podemos utilizar funciones, podemos utilizar servidores dentro del mismo AWS en las instancias S2
o servicios como Beanstal para los temas de servidores de aplicaciones. Podemos, mi aplicación puede que no necesite un motor de base de datos relacional, entonces puedo estar utilizando servicios de base de datos no relacionales dentro del mismo AWS como Dynamo o como DocumentDB. Entonces, los componentes que utilizamos van a depender mucho de la carga de trabajo y del negocio que yo quiera, de lo que yo quiera llevar hacia nube. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y también hay algo acá que a veces se nos escapa, y es el nivel de conocimiento que tiene también el equipo técnico del cliente. Como comentaba Andrés, esto es un proceso que debe ir por etapas, iniciando, porque también debe haber ahí un proceso de que todo el equipo se empiece a integrar y empiece a conocer estos nuevos conceptos y los empiece a adoptar a nivel también de la organización para que estos procesos de migración a nube sean lo más exitosos y de modernización de aplicación. Ok, perfecto. Muchas gracias, Elber. Vamos a dar la última pregunta y es, ¿siempre se deben usar microservicios, contenedores para modernizar aplicaciones a la nube? ¿Alguno de nuestros panelistas nos quiere apoyar con la respuesta, por favor? Pues básicamente sería la mejor forma. O sea, desde luego nosotros podemos utilizar máquinas virtuales e instalaciones convencionales en vez de microservicios, pero realmente la forma más portable, la forma más rápida, más liviana de implementar es con microservicios. Es altamente recomendable, pero claramente, o sea, yo puedo generar máquinas virtuales, instalaciones comunes y corrientes, o sea, las plataformas standalone o incluso aplicaciones, incluso yo podría virtualizar en una máquina virtual, colocar toda una aplicación de monolito y dejarla expuesta desde la nube. Se podría hacer eso. Es el poder frente al deber. Y idealmente debería ser en aplicaciones de tipo de microservicios. Recomendaría por mi parte. Perfecto, muchas gracias. Elber, creo que vas a complementar algo. No. Estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Ronald. Perfecto. Lo recomendable es Muchas esto. gracias. Vamos a proceder a lanzar una última encuesta con dos preguntas más a nuestro público para que por favor nos colaboren con la respuesta, participen de la encuesta. La pregunta es si les gustó el contenido del seminario. Dentro de las opciones de respuesta están: cumplió con mis expectativas, obtuve información útil y finalmente quiero más información. Para que por favor nos colaboren participando de las respuestas, vamos a dejar un par de segundos la encuesta habilitada para que todos puedan dar su respuesta. Vamos a dar un par de segundos más. Faltan aún algunos participantes por dar su respuesta. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora a continuar con una última pregunta. Para que puedan dar sus respuestas. La pregunta es: ¿quieres que realicemos un evento con nuevo contenido? Las opciones de respuesta son sí, por favor, o quiero profundizar en el contenido de hoy. Agradecemos a todos nuestros participantes dar sus respuestas. Vamos a dar un par de segundos para que finalice la votación. Ok, muchas gracias. En pantalla estamos compartiendo nuestros datos de contacto. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros para que podamos seguir avanzando en la construcción y transformación digital de nuestros negocios. Ronald. Les agradecemos a todos por su participación. Próximamente nos estaremos comunicando para hacerles extensiva la invitación a un nuevo evento. Que tengan un feliz día para todos. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan un Vale. buen día. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.